Bueno, este video lo vamos a grabar para delinear algunas lecturas, algunas fuentes de interpretación acerca de la introducción que Raquel Ángel hace de su libro Rebeldes y Domesticados, un libro que reúne una serie de entrevistas a los principales intelectuales de la década del 80 y del 90, argentinos y algunos también latinoamericanos. Esta serie de entrevistas están orientadas en torno a la función del intelectual. La hipótesis fundamental que sostiene Raquel Ángel en este libro es que hay un ocaso del intelectual crítico, un modelo prototípico de la década del 60, muy asociado al existencialismo y a Jean-Paul Sartre, y que de alguna manera hay una suerte de transvestismo o transformación hacia un intelectual, digamos, comprometido con el orden establecido, abandonando cualquier tipo de práctica crítica. Por eso vamos a tratar de bosquejar un poco qué entiende Raquel Ángel con este cambio y qué es un poco lo que nos propone a leer o a interpretar en torno a estas entrevistas que realiza a pensadores de la talla de Viñas, a pensadores de la talla de Eduardo Galeano, de Ricardo Piglia. Yo les recomiendo firmemente que agarren algunas de esas entrevistas y las lean porque realmente no tiene desperdicio, ninguna tiene desperdicio. Entonces paso a compartir pantalla y les muestro un poquito lo que tiene que ver en este sentido con la imagen o las dos figuras mitológicas a las que recurre para tratar de graficar esta transformación y este cambio. El título de la introducción es El ocaso intelectual crítico de Prometeo a Narciso. Raquel Ángel encuentra en estas dos figuras mitológicas una suerte de metáfora que le va a servir para identificar cuál es la transformación que ciertos intelectuales argentinos y latinoamericanos también en general tienen en torno a su relación o su vínculo con el orden establecido. Eh, entonces, de esta manera pasamos de una suerte de Prometeo, ¿sí? Prometeo, una figura mitológica comprometida de alguna manera con la protección de la humanidad, de la civilización humana, y que claramente está alineado con el intelectual crítico, con el intelectual que de alguna manera vela por las injusticias del mundo y trata de denunciarlas y, por qué no, también transformarlas. A este paso de sobreestimar las habilidades y sostener una admiración de su propia imagen o hacer un lobby de nuestras propias ideas, como es el caso de Narciso. Entonces Raquel Ángel encuentra en estas dos figuras mitológicas la transformación radical que ha tenido un gran grupo de intelectuales, sobre todo en Argentina, pero también en Latinoamérica, de la década del 60 hacia la postdictadura, ya metidos en los años 80. Pensemos que esto puede tener un ejemplo más bien claro, sobre todo, no sé, pensemos en la figura de Sarlo, ¿no? De pasar a ser una de las intelectuales más importantes de una revista de crítica literaria tan importante y de vanguardia como fue Contorno, a fines de los años 50, a principios de los 60, a hoy por hoy ser una periodista más prácticamente de diarios como La Nación o El Perfil, ¿no? Bueno, un poco estos son nombres propios y ejemplos que se nos pueden cruzar, sobre todo para ver a quién está apuntando. Claramente no da nombres, o muy pocos de los entrevistados dan nombres y ponen con nombre y apellido cuáles son estas suertes de ventrílocos en términos de Ricardo Piglia, que habla justamente de una transformación o un cambio de posición que los acerca a estos intelectuales que arrancaron su actividad siendo críticos del sistema y terminan entrando dentro del establishment como hábiles consejeros del príncipe en términos de Maquiavelo. Ya vamos a ver también los subtítulos que son muy elocuentes de esta introducción y vamos a tratar de explicar, bueno, qué es un poco o cuáles son todas las hipótesis que Raquel Ángel desarrolla, teniendo en cuenta que no es una monografía, sino más bien un estilo ensayístico en el cual se tira todo el tiempo contextos históricos, pero también interpretaciones sobre esta hipótesis central, que es este cambio radical en la postura de los intelectuales argentinos y latinoamericanos
a partir de la década del 60. Porque la pregunta es más bien clara, ¿sí? En el sentido de que, ¿cómo podemos explicar ese cambio, esa transformación, ese pasaje entre un espíritu contestatario de la década del 60 a la práctica revolucionaria que de alguna manera ciertas guerrillas adoptan en los 70, de las cuales muchos de estos intelectuales estuvieron, digamos, de alguna manera conectados, al abandono de toda noción de compromiso histórico y de cambio, de transformación de la realidad, con la adecuación al régimen a partir de los años 80 y con el retorno de la democracia. Básicamente Raquel Ángel, y ya lo vamos a explicar un poco mejor, ve que muchos de estos intelectuales que en los 60 eran críticos, en los 80 y en los 90 van a trabajar o a ser consejeros de tanto el gobierno alfonsinista, como el menemato o el gobierno de Carlos Saúl Menem. Para Raquel Ángel esto tiene explicaciones internas y externas. Las externas podríamos decir que es una suerte de contexto histórico en el cual el marxismo claramente llega a su final a partir de la caída del muro de Berlín a fin de los años 80. Esto hace que de alguna manera desaparezca del mapa eh, la única confrontación al sistema norteamericano o al sistema de pensamiento que propone la OTAN. Esto se ha tomado o se ha divulgado como una suerte del fin de las ideas. El mal llamado fin de las ideas, que para mí no es tal, pero que de alguna manera sirvió para decir, bueno, listo, ganó este bando político, ideológico, ahora ya está, todos nos vamos a adoctrinar y nos vamos a sumar al establishment. Esto es lo que generó la gran erosión que significó la caída del muro de Berlín, no solamente en términos políticos, sino fundamentalmente de difusión ideológica. Entonces, de alguna manera, es acá donde podemos ver que en un mundo bipolar, en un mundo en Guerra Fría, en los años 60, de alguna manera, hay una suerte de intelectuales que lejos de estar en el establishment o ser intelectuales de la hegemonía en términos de Gramsci, están en la vereda opuesta y tratar de establecer una voluntad transformadora versus lo que va a ser en su adecuación al régimen una apatía autocomplaciente. ¿Por qué apatía? Y porque claramente si pueden seguir teniendo diferencias ideológicas, jamás estos intelectuales, al estilo Sarlo, al estilo Altamirano, por ejemplo, también, o Pancho Donel, no van a defender 100% enteramente al régimen, van a mantener sus críticas, pero se van a meter en el establishment y defender el establishment, o por lo menos anular cualquier tipo de voluntad transformadora. Por eso es que recurre a muchas citas Raquel Ángel, una de las que más me gustó, es la que dice sobre un pensador de norteamericano llamado James Petras, que advierte ya hace mucho tiempo la sensibilidad de los intelectuales a los cambios en el poder. La conciliación del gobierno democrático alfonsinista luego de la última dictadura militar significó cierta disolución de los grupos de pertenencia, que obviamente se ve este trabajo terminado con la ley de punto final y obediencia debida, porque en términos generales tenemos cierta voluntad transformadora, voluntad de cambio o de denuncia, al menos a partir, por ejemplo, del desarrollo de la CONADEP. El tema es que después toda la investigación del CONADEP, incluso la famosa publicación del libro, queda de alguna manera en puntos suspensivos cuando Menem dicta estas dos leyes que por ahí tanto sirvió para encubrir a los genocidas de la última dictadura militar. Eh, y de alguna manera ahí advierte ciertos conceptos, ciertas categorías que son muy poéticas, ¿no? Como el concepto de transvestismo ideológico, es decir, en términos gramscianos, pasar de ser un intelectual crítico a un intelectual de la hegemonía, a un intelectual del establishment o un justificador de ese orden establecido, ninguneando, digamos, su tarea de conciencia por la transformación social. Y obviamente acá se parte de un tipo de ideal, de una idealización acerca del intelectual comprometido, cuyo, digamos, mayor exponente es Jean-Paul Sartre, pero que se puede encontrar, digamos, en todos lados de Latinoamérica,
este tipo de intelectual. Muy pocos por ahí han mantenido, digamos, esa tarea ardua de mantenerse en la misma línea. Yo creo que David Viñas, sin ningún tipo de duda, es uno de ellos. Bueno, Galeano también será otro pensador, digamos, que esto no significa no cambiar de ideas nunca o no cambiar de posiciones, sino mantener una actividad intelectual coherente con lo que fue tu carrera. Y en ese sentido, creo que los entrevistados que elige Raquel claramente se encuentran dentro de este grupo de intelectuales que a pesar de todo este tipo de circunstancias históricas, bueno, Viñas perdió 2 hijos por la dictadura militar, básicamente, Piglia tampoco sabemos que no la pasó para nada bien, pero no ese miedo o esos peligros que corrían no los hizo cambiar de pensamiento o de alguna manera bajar los humos y adecuarse a cierto orden establecido. Por eso es que señala una suerte de traslación de la confrontación al conformismo. Luego de la dictadura, llegados un poco, digamos, a la crisis en la Unión Soviética y demás, hay un esmero en los pensadores del post-marxismo que se sentían identificados con el marxismo en parecer confiables. Entonces, como que va, según lo que dice, ¿no? Raquel Ángel, van a empezar a cambiar algunos conceptos clave. No van a hablar tanto de capital, no van a hablar tanto de lucha de clases, van a hablar un poco de instituciones fuertes que regulen el orden social o que estén presentes dentro de las problemáticas subyacentes de la población, o van a hablar de conceptos más bien económicos como, no sé, balanza de pagos. Eh, pero en este sentido también creo que de alguna manera se puede diferenciar a dos tipos de intelectualidad conformada o conformante a través de una diferenciación clave que es justamente la intelectualidad alfonsinista y lo que implicó la intelectualidad durante el menemato. Entonces, ahí también hay un montón de diferencias, más allá de que, digamos, Raquel Ángel la va señalando a medida de que comenta todos estos contextos, sobre todo nacionales. Eh, Básicamente, también, y para mí lo más importante es señalar esta cuestión del intelectual específico. Ya no se habla tanto de un intelectual general o un filósofo o filósofa que interprete en términos generales los problemas societarios, sino de un intelectual específico que de alguna manera ya se desencantó de esas visiones omnicomprensivas respecto a la realidad social. Vimos que académicamente y metodológicamente esta suerte de interdisciplinaridad nos trae ciertos beneficios a la hora de no hacer nuestra disciplina tan rígida y tan determinista. Pero para Raquel Ángel también esta suerte de ramificación de los campos académicos o de sabiduría tiene que ver con una cuestión de, listo, no vamos a hablar más de política en términos generales o de problemas sociales en términos generales, sino que la vamos a analizar a partir de las distintas subdisciplinas que van naciendo de las disciplinas fundantes de la filosofía y las ciencias sociales. Por eso es que habla de esta exaltación del modelo intelectual posmoderno, que es básicamente la intelectual específico. Los estudios culturales quizás se encuentran dentro de eh, digamos, este modelo de intelectualidad, de intelectual específico, pero de alguna forma también se replantea ciertas críticas del orden social. Entonces tenemos como una ambivalencia ahí entre decir, bueno, eh, caímos en este desencanto de la visión omnicomprensiva del mundo o de alguna manera, a pesar de asumir de que nuestra posición no es determinante, digamos, de alguna forma, si seguimos teniendo o seguimos manteniendo una actitud crítica frente a los problemas de la sociedad. Por eso es que, de alguna manera, este intelectual específico se ha desarrollado y formado tanto que suele ser o puede llegar a ser una especie de asesor o consejero
del príncipe, es decir, estos intelectuales que pasaron de la confrontación al conformismo son los que van a ocupar cargos oficiales en los gobiernos tanto de Alfonsín como de Menem, y de alguna manera empiezan a domesticarse culturalmente a pedido expreso de estos nuevos gobiernos que imperaban dentro del establishment. Por eso es que quiero más o menos señalar un poco, digamos, cómo podemos leer el texto, ¿no? Aunque claramente es un texto que ustedes pueden, digamos, interpretar claramente, ¿no? Hay preguntas clave, hay también algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de, digamos, eh, de una suerte de búsqueda de esta transformación. Entonces, un poco trata de repasar o condensar el drama intelectual que se vive en la posmodernidad, básicamente, a la cual, como contexto histórico, en lo internacional toma referencia fundamentalmente a la caída del muro de Berlín, por esta destrucción de un mundo alterno al que proponía, digamos, la hegemonía, llamémosle, Estados Unidos, OTAN, o los productores del capitalismo financiero internacional. Eh, el tema es que, eh, digamos, tanta lucha y tanta organización política que hubo de base en esas décadas fundamentales, llamémosle 50, 60, 70, Revolución Cubana, los viajes del Che por Sudamérica, la Revolución Sandinista en Nicaragua, digamos, ya teníamos la Revolución Mexicana, ¿no? Bueno, esas diferentes expresiones de lucha por el poder y de posicionamientos críticos, eh, han pasado de minar a intelectuales de izquierda por todos lados, y muchos de los que quedaron vivos, que no tuvieron la mala suerte de desaparecer o ser asesinados, como si, por ejemplo, la última dictadura militar hizo en Argentina, de alguna manera podemos decir que estas ideas de izquierda de los que quedaron de esta generación de lucha, literalmente estallaron o se transformaron en adoradores o cómplices del poder establecido. Por eso es vital entender que el contexto más o el hecho más trascendente de esto es la caída del muro de Berlín, porque se habla justamente de fin de las ideas. Yo hablaría más que fin de las ideas, fin de la actividad crítica sobre las ideas que en términos gramscianos están en la hegemonía. Eh, Prestemos atención fundamentalmente a los subtítulos, sí, que pone, que va ahí a partir de los subtítulos, va generando, eh, digamos, una base de datos, una base de interpretaciones que van a servir para su hipótesis, que básicamente este cambio de figura mitológica que representa la intelectualidad, de ser intelectuales críticos a ser intelectuales del régimen académico. También esto tiene que ver con las esferas de la producción de pensamiento y cómo se desarrolló en Argentina, digamos. Los intelectuales de la década del 60 o del 70 se agrupaban más bien en revistas académicas o en ámbitos de discusión políticas, y hoy por hoy, digamos, ese lugar del debate público, del debate sobre las políticas nacionales o de cómo organizarlas, se da a partir de los canales de aire, ¿no? Digamos, o de los noticieros. Son los periodistas hoy por hoy de encargarse de llevar adelante la agenda pública nacional. Después, bueno, podemos pensar si eso está bien, si está mal, o si bajó la calidad de la discusión o, 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 o no, o en realidad lo que hizo fue simplificar aún más las cuestiones. El tema es que, bueno, los ámbitos fueron cambiando y eso también llevó de alguna manera a que el debate intelectual se traslade a la pantalla chica. Bueno, hay un programa muy conocido, que cual les recomiendo mucho, que se llama Los Siete Locos, que es un programa histórico de Canal 7, donde se reúnen diversos intelectuales a hablar, desde ya hace más de 30 años, y bueno, ya tenemos duelos históricos como la famosa discusión de Sarlo con Viñas, en realidad el desplante de Sarlo a Viñas, cuando Viñas emerge, o cada vez que aparecía en ese programa, emergía una
intelectualidad crítica avasallante y totalmente, digamos, ofensiva ante estos cambios bruscos que algunos intelectuales han tenido, ¿no? Recordemos que Sarlo forma parte de Contorno, formó parte de Contorno y también formó parte, y de hecho creo que hasta fue alumna de David Viñas, y formó parte de la cátedra de Viñas. Entonces, bueno, también hay un montón de cuestiones internas, más allá de lo externo, que explican un poco la traspolación de estos intelectuales. Pero como yo le decía, siempre está Raquel Ángel sumando interpretaciones para avalar esta hipótesis. Escepticismo, desencanto, pesimismo, impotencia son otras formas de nombrar esa bancarrota intelectual que señala Raquel Ángel y que de alguna manera va a tratar de desarrollar en las entrevistas, porque le va a preguntar a todos estos intelectuales que en general podemos asociar de espíritu contestatario y crítico, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la intelectualidad argentina? Que, por ejemplo, hay un montón de estos intelectuales críticos, antihegemónicos, que en 20 años pasaron a ser parte de la hegemonía o del establishment intelectual y político. Pero me gustaría detenerme en esto, ¿no? En el transvestismo ideológico. Gramsci decía, por ejemplo, que todos los hombres y mujeres tienen la capacidad de ser intelectuales, pero no todos los hombres y mujeres pueden cumplir la función de intelectuales dentro de la sociedad. Entonces, de alguna manera, esto lo que expresa es que hay una suerte de inteligencia, digamos, de dirigencia, en la cual ciertos debates del área pública se dirimen o se debaten a partir de determinadas posiciones, que en este caso podríamos llamar los intelectuales. Pero así es como de alguna manera han sentido este transvestismo ideológico en cuestión de Occidente y Oriente, ¿no? Eh, habla un poco de alguna manera, esta referencia o esta intelectualidad crítica la asocia claramente al marxismo, pero va a decir, bueno, en menos de 2 décadas, estos autores que están siendo críticos, luego van a ocupar grandes cargos en los gobiernos de Alfonsín o en los gobiernos de Carlos Saúl Menem. Eh, para Gramsci, entonces, o según Gramsci, podemos clasificarlos en 2 etapas distintas. En un principio, creadores de conciencia para transformación social y después este traslado hacia los justificadores del orden establecido. Eh, bueno, de alguna manera da ciertas cosas que pensar y ofrece también, bueno, cuestiones que tienen que ver con los contextos internacionales, con el contexto nacional político, por supuesto, y después cómo se dirime esta discusión dentro de la academia, cómo se cambian ciertos conceptos, se los nombra por otros, de alguna manera se apuesta por por el libre mercado y por la aceptación de las reglas internacionales a la propia política nacional o a la propia problemática de los conflictos sociales, y por un caso muy particular que me gustaría repasar, porque hay un encuentro de intelectuales franceses, sociólogos franceses, que propone Menem en el año 1992, del cual participa Menem en ese año, y donde están sociólogos como Alain Tauren, Marc Augé, Daniel Pecaut, que de alguna manera son, junto a Pierre Bourdieu, la sociología de la segunda mitad del siglo XX francesa, en la cual pasaron también de ser adoradores de un mayo francés o de una suerte de revuelta que ocurrió en el año 68, a de alguna forma presentar cierto entusiasmo ante las medidas neoliberales que se estaban desarrollando no solo en Europa, sino en los 80, sino de nuevo en Latinoamérica y puntualmente en Argentina en los años 90. Este ejemplo me parece que es fundamental porque marca un poco que este transvestismo ideológico no corresponde solamente, digamos, a Argentina o a Latinoamérica, sino que también tuvo sus lugares o tuvo sus procesos en otros lugares del mundo, mejor dicho. Por último,
me gustaría señalar, bueno, ciertas cuestiones que tienen que ver con la hipótesis que avala Raquel Ángel, que es justamente, digamos, no solamente la parte contextual histórica, sino el viraje que se da en torno a lo conceptual o al discurso de ideas. Y ahí es donde señala ciertos cambios de categoría, ciertas palabras, usos claves, ciertos consejos y también consensos que van armando para formar parte de ese establishment cultural, y que Raquel Ángel la va a asociar al Club de la Cultura Socialista, ¿sí? Un club de la cultura socialista donde participan Altamirano y Sarlo, básicamente. Entonces, digamos, apunta a denunciar abiertamente y todo el tiempo este transvestismo ideológico, este cambio doctrinario que han tenido los intelectuales, en este caso de lo crítico o de lo alterno, ¿no? También, bueno, esto lo va a poner básicamente eh, como una forma de clientelismo político, porque de alguna manera esta inteligencia, digamos, estas intelectuales, eh, pasan a ser orgánicos al establishment a partir de cargos, a partir de dinero, a partir de una adecuación, digamos, a una vida de consumo, ¿por qué no? Y una vida, digamos, en términos económicos bastante acomodadas. Y bueno, ahí también ofrece unas grandes críticas a estos intelectuales que de alguna manera, por una cuestión u otra, desertan o revisionan algunas de las ideas que antes defendían a capa y espada. Entonces, bueno, básicamente yo me gustaría que leamos este texto en función de justamente, eh, digamos, el traslado de esta intelectualidad crítica en un primer momento a la idea sartreana de intelectual comprometido hacia lo que es después, digamos, la figura de Narciso, como una persona o como una metáfora de autocomplacerse con tu propia imagen y abandonar cualquier fuerte idea histórica. Bueno, esto es un poco mis recomendaciones para leer la introducción que tenemos seleccionada en ese libro de Raquel Ángel y que lo podemos poner sin ningún tipo de duda en relación plena con lo que ya vimos y desarrollamos respecto a el libro de Intelectuales, Notas de Investigación de Carlos Altamirano, donde ahí vemos más que nada tres cosas. Primero, el relato de origen del término intelectual y cómo se adecua o de alguna manera se da dentro del espacio de la discusión sobre los intelectuales. Después, y muy importante diferenciación acerca de qué lugar ocupó el intelectual en cada una de, por lo menos, las tres sociedades más importantes de Europa, Francia, Alemania e Inglaterra, para luego decir, bueno, hay una tradición normativa, hay, digamos, una función que el intelectual o una misión que el intelectual tiene que cumplir o que tiene que tener para desarrollar su actividad. Hay que ver si esa misión la pone, desde la perspectiva de Raquel Ángel, la pone en servicio de solucionar los conflictos, los problemas sociales a partir de una mirada crítica, o bien se adecúa al establishment y al orden establecido y es un vocero de las grandes capas dominantes. Un poco esta es la diferenciación y lo que quiero que pongan en relación con estos dos textos, que de todos modos en el parcial van a estar separados, ¿sí? O sea, van a tener la posibilidad de elegir la consigna, ya sea del libro solamente de Carlos Altamirano o del libro de Raquel Ángel. Bueno, con esto terminamos.